Pues muy buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a comenzar. El día de hoy vamos a continuar con lo que es el bosquejo de Mateo. Y bueno, vamos a entrar. La semana pasada no terminamos la segunda narrativa que abarca de Mateo 11 y 12. Y el día de hoy vamos a hacer un breve resumen. Concluimos con la segunda narrativa y comenzamos con el tercer, ¿sí está bien? Sí, ¿va? Con el tercer mensaje que registra Mateo, que son las parábolas. Entonces, miren, así a manera de resumen, quiero que enfoquemos un poco acerca de lo que vimos la semana pasada. Comenzamos a ver lo que es Mateo 11. En Mateo 11, ¿qué comienza Mateo 11? Mateo 11 comienza precisamente Mateo registrando en su narrativa a Juan el Bautista en la cárcel. ¿No es cierto? Juan está en la cárcel. Juan manda a unos emisarios, unos discípulos a preguntarle a Jesús si era él el que había de venir o esperarían a otro. Ahora, cuando Jesús reciba a estos enviados de Juan, les dice, miren, vayan con Juan y díganle lo que están ustedes viendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y se les está predicando el evangelio, ¿no? Aparte de que los muertos están siendo resucitados. Entonces, de alguna manera, Jesús lo que le está planteando es que él había venido para cumplir su plan mesiánico de salvación a través de todas estas manifestaciones. Yo creo que eso, mejor dicho, hubiera sido suficiente para que Juan entendiera la situación de lo que él estaba preguntando. Ahora, posteriormente a eso, cuando vamos nosotros, Mateo 11, vemos que cuando los discípulos se van, Jesús da testimonio acerca de Juan, de que él era el Elías que iba a venir. Y posteriormente vemos que Jesús hace una reprimenda, o sea, de alguna manera hace una llamada de atención a aquellos que de alguna manera fueron indiferentes ante el mensaje de Juan. ¿Cuál era el mensaje de Juan? Un mensaje de arrepentimiento, de volverse a Dios, porque en el tiempo en el que estaban era de mucha oscuridad, tanto en lo espiritual, en la vida de piedad, como también en el contexto pues secular. Entonces, de alguna manera, no atendieron al mensaje de Juan. Entonces, el Señor les da una reprimenda que se encuentra en el verso 16 de Mateo 11. Mas, ¿a qué compararé a esta generación? Tengan presente esa pregunta. ¿A qué compararé esta generación? Ahorita que entremos a ver donde nos quedamos la semana pasada, va a tener mucho sentido, pero quiero que la mantengan en su mente. ¿A qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. En pocas palabras, fueron indiferentes ante el mensaje tanto de Juan como de los hechos que estaban ocurriendo en ese momento. Tanto era la indiferencia que ¿qué viene a continuación? Vienen las primeras palabras que registra Mateo de juicio. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. ¿No? Dice ahí el verso 21, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros, ellos se hubieran arrepentido. Ahora, ¿qué quiere decir cuando Jesús dice, si en esas ciudades se hubieran hecho los milagros? Esa parte de los milagros, ¿qué representaba dentro del ministerio de Jesús? Representaba que él era el enviado, que él era el Mesías. Representaba básicamente la revelación de él como el enviado de Dios, el ungido de Dios. Daban testimonio de la persona de Cristo. Y ellos al rechazar los milagros estaban rechazando de alguna manera la manifestación del Hijo de Dios o hablando de nuestro Señor como el Mesías. Entonces, ¿de qué se trata Mateo 11 y 12? Se trata de la oposición que empieza a ver Jesús en su ministerio. Y aquí lo empezamos a ver.
¿Por qué empezamos a ver esa oposición? Porque en primer lugar son indiferentes ante el mensaje. En segundo lugar, las ciudades donde estudiamos Mateo 8 y 9, donde nosotros dijimos que Mateo presenta a Jesús teniendo autoridad sobre 5 áreas específicamente, en esas ciudades precisamente no se arrepintieron. Vean lo que dice el verso 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de ahora. Fíjense nada más, esos milagros que nosotros vimos en Mateo 8 y 9, precisamente fueron hechos en Capernaum. O sea, al final de cuentas, no solo fueron indiferentes al mensaje de Juan, fueron indiferentes también a la manifestación y a la revelación de Jesucristo como el Mesías. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Una oposición, un rechazo rotundo al ministerio de Jesús como el Mesías, el ungido de Dios. ¿Y qué viene después? Ya al final de Mateo 11 presenta a Jesús como que lleven el yugo de él. O sea, todos los que estáis cargados y cansados, venid, ¿no?, a mí, llevad mi yugo. En la cultura judía dijimos que el yugo representaba estar bajo la autoridad, someterse bajo la autoridad. ¿Qué implica esto? Someternos a la enseñanza del Señor. Y es algo de lo que nosotros de alguna manera estudiamos un poco la semana pasada, en el sentido de que hay muchas personas que no encuentran esa autorrealización genuina, esa vida, se puede decir plena, porque de alguna manera no viven sometidos al consejo de Dios. Y vamos a ver el día de hoy cómo muchos de ellos pueden estar aquí en la iglesia, pero a pesar de eso no encontrar una vida plena en su vida cristiana. No sé si les ha pasado a escuchar a hermanos que dicen, bueno, es que vengo a la iglesia y a la larga pues no encuentro esa plenitud, o sea, no me veo así con alegría, una satisfacción plena en mi vida interior. Y muchas veces resulta que es porque no hay un sometimiento al yugo, ¿no? O sea, no queremos someter nuestras ideas y no queremos dejar que Él nos gobierne. No queremos la autoridad de Dios sobre nosotros. Y hoy vamos a explicar un poco más de eso. Ahora, pasamos al capítulo 12. ¿Qué comienza en el capítulo 12? En el capítulo 12 Jesús se presenta como el Señor del día de reposo. Él se presenta como el Señor del día de reposo. Y resulta que los fariseos tenían o habían hecho grandes reglas acerca del día del sábado, de tal manera que ellos querían ser celosos en guardar la señal de pacto que Dios les había dado, que ya estudiamos la semana pasada. Pero resulta que estaba Jesús en una sinagoga y había un hombre con una mano seca. ¿Y qué le dijeron para tentarle? Oye, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Fíjate la hipocresía de estos hombres, ¿eh? ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Y el Señor, ¿qué les dice? De una manera lógica, ¿no? Mira, en el día de reposo, cuando una de tus ovejas, uno de tus animalitos caen en una peña o caen ahí, por ahí se atoran, ¿tú la dejarías ahí morir sola? La respuesta obviamente que iba a recibir es, pues no. Entonces el Señor le dice, ¿cuánto no más vale una persona que un animal, ¿no? O uno de estos animalitos? O sea, al final vemos que ellos no aprendieron lo que significa ir y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. O sea, ellos estaban enfrascados en reglas, donde en esas reglas no estaba considerado la misericordia para con las personas. Y vemos que el día de reposo ellos lo tornaron en un día pues de carga para ellos, ¿no? ¿Y qué pasa después? Sucede que le traen un endemoniado que no podía ver ni hablar. Dice el texto ahí en el 22 que Él lo sanó, dice, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede ahí, hermanos? Sucede que los fariseos no negaron el milagro. O sea, ellos no dijeron, no es cierto, no. La evidencia era rotunda. Había sido sanado. Aquella persona que no veía, o mejor dicho, sí, ¿verdad? No veía y no hablaba, ahora resultaba que veía el ciego y hablaba el mudo. Entonces los demás dijeron, bueno, está bien, o sea, si es verdad que hizo este milagro, pero ¿qué hicieron? Lo peor que pudo haber hecho
en su depravación, en la dureza de su corazón. ¿Cuál? Le achacaron esa manifestación a Satanás. ¿Qué quiso decir en pocas palabras? Quisieron decir que Jesucristo era un instrumento del mismo diablo. Porque ellos dijeron, bueno, sí es verdad, pero él, por el poder de Belcebú, echa fuera y sana y hace todo lo que vemos que hace. Ahora, nosotros entendemos que el ministerio de Jesucristo, él había sido enviado por Dios, pero hacía las cosas bajo el poder del Espíritu de Dios. Entonces, ¿por qué el Señor dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada? O sea, ¿qué relación tiene? Porque en el texto vemos que Jesús hizo, ¿no?, el milagro. La finalidad es de que él lo hacía bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando ellos dijeron, es que es a través de Belcebú y él es un instrumento del enemigo, estaban blasfemando y estaban ofendiendo a la persona del Espíritu Santo, quien era a través de quien se hacían las cosas. Entonces, por eso ellos habían ofendido al Señor. Ahora, una de las cosas que también nosotros podemos ver más adelante de Mateo 12 es que el Señor les dice, mira, por el fruto conoceréis. Y quiero que leamos esta parte, conoceréis el árbol. Mateo 12, verso 33. Mateo 12, 33. Bueno, aquí antes de leer, quiero decirles, esta situación que se conoce como el pecado imperdonable, resulta que esto también es una manifestación de la oposición del ministerio del Señor. Entonces quiero que vean cómo el capítulo 11 y el capítulo 12 constantemente está esa oposición a lo que Jesús era y al ministerio el ministerio de la palabra. Ahora vayamos al verso 33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Fíjate cómo le dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Fíjense nada más. Ellos externamente hacían lo bueno, externamente. ¿Por qué? Porque realmente hacían cosas piadosas. Oraban, ayunaban, daban, o sea, hacían cosas que de alguna manera uno pudiera hacerles reverencia por todo lo que hacían. Pero eso que hacía solamente era ¿qué? Externo, ¿no es cierto? Porque el Señor le dice, ¿cómo puedes hacer lo bueno siendo malo? O sea, había una inconsistencia en lo que ellos manifestaban en su exterior a lo que realmente eran en su interior. Por eso les dice, oye, ¿cómo pueden ser tan hipócritas de que de alguna manera cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Ahora, continuamos en el verso 34, pero tengan eso presente porque ahorita vamos a unir eso con lo de a qué compararé a esta generación. Ténganlo presente. Verso 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahora bien, una vez que el Señor menciona que por el fruto se conoce el árbol, después resulta que hay otros hipócritas por allá y le dicen, oye, pues queremos ver de ti señal. Esto es sorprendente porque ya acabamos de leer Mateo 8 y 9. Y en Mateo 8 y 9 vemos muchas señales que el Señor hace. De hecho, él acababa de sanar a la mano de una persona que tiene la mano seca. Acababa de echar fuera un demonio donde el ciego veía y el mudo hablaba también. O sea, ¿qué más señal querían? Entonces, esto nos habla de una generación que tenía un corazón duro. Estaban viendo, pero no querían creer. Sígame con atención, si no, no vamos a entender lo que viene a continuación. Estaban viendo, pero no querían creer. Esto tiene relación con el capítulo 13 de las parábolas.
Por eso póngame atención porque va una relación directa. Ahora vamos a ver cómo en el en el verso 43, vamos a leer ahí el verso 43 de Mateo 12:43, que es aquí donde nos quedamos. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, bueno, ¿saben qué? Vamos a leer desde el verso 38 para que agarremos contexto. Una de las reglas de hermenéutica es la tercera, que hay que ver la regla del contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que considerar los versículos anteriores y posteriores. Por ejemplo, yo ahorita de qué le estoy hablando, del Evangelio, de Mateo. Pero te imaginas que de repente yo les diga, fíjate que la economía y la guerra en Vietnam, la guerra ahí en Ucrania, y de repente les hable, oye, esta mañana me hizo unos huevitos con chorizo bien ricos y todo. O sea, tú vas a decir, bueno, espérame, ¿de qué me estás hablando? O sea, no hay una consistencia en mis ideas. Me estás hablando de Mateo y después me estás hablando de esto. Ahora, ¿ustedes creen que Jesús era así? No, obviamente no. O sea, si Jesús nos está hablando de algo, Él continúa hablándonos de la misma idea. El asunto es que aquí en el capítulo, en el verso 43, hay una perícopa que dice el retorno de un espíritu inmundo, los que tienen la nueva, Reina Valera. Y como hay una separación, pensamos que está hablando de otro tema. Está hablando de demonología. No está hablando de demonios. El Señor no está dando una clase de demonios, de cómo sacar demonios. No está hablando de eso. Estamos hablando desde el capítulo 11 que hay una oposición al ministerio del Señor. Estamos viendo cómo el Señor viene de hacer milagros, viene de enfrentar la oposición. Y ahora acabamos de leer que está diciendo que por su fruto se va a conocer a la persona. Ahora vean lo que dice el verso 38. Entonces respondieron algunos de los escribas. Respondieron después de qué? De decirles que son una bola de hipócritas. ¿Por qué? Porque hablan lo bueno siendo malos. Ahora dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Hijo, qué hipocresía. Yo no me los imagino, es como, ay maestro, ¿no? Así como, danos una señal, ¿no? Imagínate aquí, ¿qué me ves así, Eric? ¿Me conoces algo que? El verso 39 dice, él respondió y les dijo, la generación, ¿se acuerdan que hace rato les dije, pongan atención a esta frase, ¿con qué compararé esta generación? Bueno, ténganla presente. Aquí dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero no le será dada señal, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. He aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. He aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada y barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Qué quiere decir el versículo 43 al 45? Pareciera como que no encajara. Bueno, Señor, pues ¿de qué nos hablas, no? O sea, estás hablando de que se van a conocer por sus frutos. Estás diciendo que nada más van a tener la señal del profeta Jonás. Y ahora estás diciendo que los hombres de Nínive y la reina del sur se va a levantar con esta generación y la va a condenar. Ahora, fíjense, la clave la encontramos en el verso 45. Vamos a leer otra vez. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Entrados moran allí, y el postrer estado del hombre viene a ser peor que el primero. Escucha esto. Así también acontecerá a esta mala generación. Regresemos al capítulo 11, verso 16.
¿Qué dijo Jesús? ¿A qué compararé a esta generación? Cuando nosotros leemos el Mateo 12 del 43 al 25, la palabra ahí generación tiene que ver en relación con el estado del hombre al que está haciendo mención en la parábola. Dice que cuando un espíritu sale de un hombre, eso es lo que hace, hay una relación directa entre el hombre y la generación, porque él está haciendo una comparación. De hecho, es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Qué significan las parábolas? Las parábolas simplemente es un relato ficticio que nos ayudan a transmitir un mensaje con la finalidad que sea un mensaje ya sea moral o espiritual, pero de alguna manera se utiliza una comparación. Y es lo que ahorita está haciendo Jesús. Está comparando el estado de un hombre con una generación, que dijo en el capítulo 11, ¿con qué compararé a esta generación? Ahora, si nosotros vamos al capítulo 11 otra vez, de Mateo 11, verso 16, dice, ¿mas a qué compararé a esta generación? Pasen al capítulo 12, verso 23. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? Perdón, es que aquí pinté el mismo color, ¿no? Pasen al verso 39 de Mateo 12. Él respondió y le dijo, la generación mala y adúltera. Ahí mismo en el verso 34 de Mateo 12 dice generación de víboras. O sea, constantemente el Señor le está hablando a una generación. Verso 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación. El verso 42. La reina del sur se levantará en juicio con esta generación. Y el verso 45. Así acontecerá a esta mala generación. Así acontecerá en relación a ¿qué? A un estado peor en la condición espiritual en la que se encuentra. Una de las cosas que nosotros vemos es de que el Señor estaba buscando cómo comparar, bueno, él ya sabía, ¿no? Pero quería comunicarles a qué iba a ser semejante o iba a igualar o iba a hacer un símil de una generación. ¿Qué dijimos que era esta generación? Esa generación estaba en oposición al Señor, ¿no es cierto? Era una generación que se había dedicado a el día de reposo a aumentar reglas todavía, más de que lo que el Señor había dicho. O sea, estaban en reglas, en reglas y en reglas. ¿Qué era lo que les llevó su religión? A cosas externas. Oigan, no sean hipócritas. ¿Cómo puedes hablar lo bueno siendo malo? La religión de los fariseos solamente los llevó a eso. ¿A qué? A algo exterior, pero nunca cambió su interior. Nosotros dijimos la semana pasada que la Biblia no solamente debe de ser marcada por nosotros, sino que la Biblia nos debe de marcar a nosotros. Y el asunto de estos fariseos fue precisamente ese. De alguna manera, Jesús utilizó la ilustración del Espíritu para condenar el sistema religioso. O sea, ¿qué es lo que estaba haciendo el Señor? Estaba dándoles una lección de cómo echar fuera demonios. Pues estaría, a menos que se hubiera fumado un buen cigarro, porque él yo creo que no podría darnos un tema y después cambiar otro tema y aventarse un chorizo. No, el mismo contexto nos está diciendo a qué se refiere. Por eso es la regla de hermenéutica la tercera. Ahora bien, quiero que veamos lo siguiente. Jesús está entonces condenando el sistema religioso. ¿Por qué razón? Porque precisamente es lo que hace la religión. La religión se concentra solamente en la limpieza exterior, en las cosas externas, pero se les olvida llenar el vacío interior. ¿Y qué sucede? Que el postrer estado viene a ser peor. ¿Por qué? Porque sucede que están como los fariseos. ¿Qué pasó con el publicano y el fariseo? El publicano, que estaba ajeno a toda esa religiosidad, él pudo reconocer su condición. Señor, sé propicio. Yo la he regado, yo soy pecador. Y el otro con su religiosidad, ¿qué decía? Yo no soy como este. Este está ahí, mira, ahí está, sucio, no se ha bañado, huele feo, espiritualmente es un mendigo. Yo ayuno, yo oro, yo doy. Pero en su interior, como dijo el Señor, ¿sabes que nunca lo llenó con la palabra de Dios? ¿Por qué el estado iba a ser peor? Porque estando en ese estado,
cómo iba a venir una transformación a su vida. ¿Cómo puede venir una transformación a la vida de una persona cuando piensa que está bien por la forma en la que él está viviendo? Y no se da cuenta que no hay cambios en su interior. ¿Por dónde comienza el evangelio? De adentro hacia afuera. La religión es de afuera. Nada más, cosas externas. Entonces lo que el Señor estaba condenando que era el sistema religioso de los judíos. Y es ahí donde nosotros vemos que los fariseos precisamente se habían esforzado en purificar, en perfeccionar su religión, con infinidades de reglas y ritos. Pero esas reglas y ritos nunca permitieron que fueran cambiados. Miren, en la Biblia nosotros vemos que la Biblia habla de fe. O sea, hay la fe verdadera y la fe falsa. ¿Cómo podemos distinguirlas? Bueno, la fe verdadera es la que nos lleva a reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. O sea, porque toda la gente dice tener fe en Dios. Tú vas allá afuera, no importa la religión, no importa si van a una iglesia, ellos dicen, no, yo sí creo en Dios. Dicen tener fe en Dios, pero esa fe no los transforma a la imagen de Jesús. La verdadera fe es aquella que está produciendo un cambio en nuestro interior. ¿Se acuerdan Romanos 10:9 que lo hemos citado muchas veces? Si confesares y creyeres en tu corazón que serás salvo. O sea, que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. ¿Qué dijimos que es la palabra creer ahí? La palabra creer en el original implica que es una fe que con el tiempo deviene en obediencia. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que hay una transformación en la vida de esa persona interna. No solamente es en cosas externas. Y es ahí, hermanos, ese es el punto principal en lo que divide el cristianismo de la religión. Y es donde viene el engaño. ¿Por qué? Porque ¿está mal orar? No. ¿Está mal leer? No. ¿Está mal ayunar? No. ¿Está mal dar? No. ¿Qué de mal está ahí? Lo malo de eso es tomarlo como un trampolín para decir, me hago ahora meritorio del amor, del perdón de Dios. No, y ese no es el propósito de eso. O sea, el propósito de eso es para nutrir una relación después de ya estar unido con el Señor. Entonces, ese es el peor engaño. Por eso miren, la mayor arma del diablo es la religión. No es el narcotráfico, no es las drogas, no es el alcohol, es la religión. Lo que es el primer arma del diablo, porque los mantiene engañados. ¿Por qué razón? Porque su postrer estado viene a ser peor. La Biblia dice, hablábamos del testigo de Jehová, él afirma que está bien. Ellos afirman que no están errados. Incluso si tú le llegas con un evangelio, no te lo recibe porque considera que eso es pagano. Fuera de su revelación de la atalaya, fuera de la revelación que ellos puedan dar, todo es de origen pagano. Entonces, ¿cómo va a encontrar la salvación? Si él mismo cree que está en lo correcto. Todas las religiones dicen que están en lo correcto. Nosotros afirmamos que estamos en lo correcto. Ahora, si eso fuera así, pues sería bueno evaluarnos a través de un escudriño, ¿no es cierto? Escudriñar realmente lo que decimos, ver si realmente estamos en la verdad. Porque lo que es verdad no cambia, ¿no es cierto? Lo que es verdad no cambia. Entonces, yo creo que esa fue una de las cosas que en lo personal, cuando yo estaba en la religión tradicional, fíjense que a pesar de que era de corto de edad, yo pensaba en las cosas de Dios. Y en esa época yo decía, donde yo estoy, estaré en lo correcto. Y no conocía otras religiones, yo nunca escuché de los cristianos. Yo nada más sabía de los católicos, no sabía más. Yo nada más veía que al final ahí mi mamá ponía en la puerta ponía aquí no se reciben otras religiones, aquí somos católicos, ¿no? Y la guadalupana ahí. Pero yo no entendía, pues, ¿a qué otras religiones? Pero sí hubo un entendimiento en el sentido, estaré en la verdad. Y cuando ya empiezas a ver, te das cuenta que es todo lo opuesto a lo que la Biblia dice, lo que nos enseñan. Entonces, esa es la situación de que viene a ser el estado postrero peor. Ahora, ellos no habían llenado el vacío con la palabra. Y es ahí el punto principal. Y algo que es lamentable todavía es el hecho de que dentro de las iglesias cristianas hay mucha gente que está igual. Hay un entusiasmo en la vida de ellos. ¿Por qué hay un entusiasmo? Porque viene un entusiasmo por la idea de mejorar.
¿A cuántos les emociona o por lo menos les entusiasma el hecho de tener la idea de que va a haber un cambio en tu vida? A todos, ¿no? Oye, si te dice, oye, mira, hermano, vas a cambiar, o sea, tu estado va a cambiar, pues te vas a emocionar, te va a entusiasmar. Todos buscan salir de un estado donde sabemos que estamos mal a un estado correcto. Y eso sucede en la iglesia. Hay mucha gente que está entusiasmada precisamente por la idea de corregir sus caminos. Y sobre todo, la idea de arreglar la situación por la que esa persona pudiera estar pasando. ¿A quién no le entusiasma la idea de que las cosas se arreglen en su vida? Pues a todos, a menos que no estés bien de la cabeza, ¿no? Pero a todos nos alegra, nos entusiasma. Pero ¿qué sucede con eso? Que a la larga solamente queda ahí, en un entusiasmo nada más, porque nunca permiten que las enseñanzas de Jesús ocupen su corazón. Nunca dejan que el yugo de Dios descanse en la vida de ellos. ¿Por qué? Porque el Señor te dice, tu manera tu rol, dependiendo del rol que tengamos. La vez pasada les decía que una persona tiene muchos roles, es hijo, es padre, es hermano, es hasta algunos, ¿no? Ya son abuelos. Pero dependiendo del rol, la Biblia nos dice cierta conducta. Incluso hasta para en el sentido, es bien clara la Biblia, tanto en mujeres como hombres les pone ciertos roles en función en la iglesia y en función de la edad. Si ustedes miran a Timoteo y Tito, le dice a las señoras ya de edad que le enseñen a las jovencitas, que con su vida den testimonio, dice. Ahí me estoy preparando una de esas que están, pero luego no sé, porque no sé si salga vivo de aquí. No, no es cierto. Pero esa es la idea, porque no es que es duro el texto, porque dice, hay una parte donde dice que dejen de estar chismeando y metiéndose de casa en casa, y, o sea, está tremendo el mensaje. Pero quiero que vean cómo está la situación. ¿Cuál es la situación? Que nunca dejan que las enseñanzas de Jesús ocupen su corazón. ¿Qué los entusiasma? La idea de cambio. Pero esa idea de cambio no llega si no nos sometemos ¿a qué? Al conocimiento del Señor. El Señor te dice blanco, tú dices negro. ¿Por qué? Porque precisamente así estaban los fariseos. Aquí, estas palabras de Jesús son una evidencia de, bueno, esta parte no. No, es esta acá, déjenme ver dónde lo puse. No, eso es en las parábolas. Ahorita lo vamos a ver en las parábolas. Sí, porque ahorita lo vamos a ver en las parábolas, discúlpeme. Pero a la larga, y sí, porque hay una relación, ahorita lo vamos a ver. Miren, al final de cuentas, como ahorita les decía, hay simplemente un entusiasmo, pero no hay un cambio. Y es ahí donde vemos, todo queda en lo externo, pero no dejamos que el interno, que es ahí donde obra Dios a través de su Santo Espíritu, transforme nuestras vidas. Por eso vemos donde dice, oye, por su fruto conoceréis el árbol. ¿Por qué? Porque lo externo a la larga va a evidenciar lo que hay en la vida interna. Por eso el choque del Señor diciendo, oye, ¿cómo es posible que hables lo bueno siendo malo? ¿Por qué? Porque al final dice, ¿con qué compararé a esta generación? O sea, hablando de su postrer estado. Un estado que a la larga pues no tiene solución, sino es a través del arrepentimiento. Y bueno, ya al final del capítulo 12 encontramos la familia espiritual, ¿no? Cuando van a buscar a Jesús, y de alguna manera Jesús dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi madre y mis hermanos. En pocas palabras, estaba de alguna manera hablando de la familia mundial de Dios. Todo aquel que hace la voluntad de Dios. Por eso en Mateo más adelante vamos a ver que dice, ¿por qué me llamas Señor si no haces lo que yo te digo? O sea, en pocas palabras, no estás haciendo mi voluntad, ¿y por qué me llamas Señor? Entonces, ¿quién entra dentro de la familia de Dios? Aquel que hace la voluntad. ¿Quién es el que hace la voluntad? Una persona que es obediente. Entonces, vean cómo, por eso dice Romanos 10:9,
el que cree, y esa palabra implica o deviene en obediencia. Bueno, yo digo creer, bueno, si yo digo creer en Jesús, entonces mi comportamiento va a corresponder directamente a lo que yo digo, en quien yo digo creer. Porque si yo digo creer en Él, entonces va a venir un sometimiento a su yugo en obediencia a sus instrucciones, a sus leyes, a sus normas. ¿Por qué el humano no se conforma a eso? Por el orgullo de su corazón. Por la necedad, como lo vamos a ver ahora en el capítulo 13. Ahora bien, vamos a pasar directamente a eso. Capítulo 13 de Mateo. En primer lugar, yo les he estado diciendo que este bosquejo de Mateo no vamos a estudiar versículo por versículo ni ir viendo minuciosamente. Solamente a grandes rasgos darles una herramienta para que ustedes vean el sentido y por dónde ir estudiando, ¿no? Este caso va a ser igual con las parábolas. No vamos a estudiar parábola por parábola, ni vamos a ver qué significa esto, el otro, porque no terminamos. Y aparte de que varía el número de parábolas dependiendo quién las interprete. ¿Por qué razón? Porque hay muchas personas que las pueden considerar, hay cosas que no entran en su concepto de parábola. Entonces ahí no nos vamos a ir a meter. La cosa es la siguiente. Voy a mencionar simplemente 5 puntos de lo que es el capítulo 13, donde comienza su tercer sermón. Y ya después continuamos ya a lo demás. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a mencionar de las parábolas? Punto 1, una respuesta al rechazo de su testimonio. ¿Qué quiero decir con eso? Porque el Señor, a partir del capítulo 13, ya no es tan abierto en el sentido de que ahora comienza a hablar por parábolas. ¿Por qué lo hace? Debido precisamente al rechazo deliberado del pueblo judío. O sea, ante el rechazo, el Señor empezó a hablar en parábolas. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el propósito de eso? Bueno, ahí en Mateo capítulo 13, del 10 al 13, precisamente nos dice. Fíjense cómo comienza diciendo. Acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Hasta ellos se extrañaron. Ellos vieron el cambio. Fíjate, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué razón a ellos no? O sea, no es de que dijera, bueno, a ti sí te voy a revelar y a él no. No, hay un motivo. Y vamos a ver por qué. El verso 12. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Fíjense, hace rato yo les dije, ellos dijeron, queremos ver de ti señal. ¿Cómo piden señal si tantas señales que ya habían visto? Ahora, ellos vieron, pero, ¿qué dice? Para que viendo no vean. Ellos escucharon, oyeron, pero no entendían. ¿Qué los llevó a no ver o a no entender? Por el hecho de que el Señor dijo, en el verso 11, él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino y a ellos no. Simplemente por eso, no. ¿Saben por qué? Porque ellos estaban tan tercos en tener su propia idea de un Mesías y un reino que rechazaban la idea del Mesías manifestado en Jesús. ¿Ellos qué esperaban? A un libertador, alguien que entrara con el caballo blanco, que era sinónimo de victoria y de destruir el imperio romano. Sin embargo, esa era la mentalidad de ellos. O sea, ellos querían un reino y un rey y un Mesías así, que viniera como en el Antiguo Testamento un Josué. Sin embargo, ellos no recibieron de alguna manera el testimonio en la persona de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a avanzar. En primer lugar, recordemos que estamos en el punto 2, el propósito de las parábolas. Jesús cuando empieza a hablar acerca del texto que hablamos, de que ellos, sus discípulos, iban a entender el reino y los otros no, él estaba hablando básicamente de que las enseñanzas eran claras para aquellos que estaban dispuestos. El pueblo, los judíos no estaban dispuestos. O sea, ellos vieron tantos milagros, gente resucitar, leprosos limpios,
pero no querían ver. ¿Por qué? Porque no tenían la disposición en su corazón. En pocas palabras, fueron oscuras para aquellos que eran quienes rebeldes. ¿Quiénes eran los rebeldes? Los fariseos. ¿Por qué? Porque se opusieron directamente al ministerio del Señor. Entonces, ¿por qué para los discípulos era claro? Es claro para el que quiera verlo. Pero el que se rehusaba a ver lo que el Señor le estaba mostrando y quería ver lo que él que estaba empeñado en ver, no iba a ver. O sea, es algo claro, ¿no? Y es como, por ejemplo, ahorita con esto de la ideología de género. El que lo quiere ver de una manera, como dice ahí, está dispuesto a ver la evidencia, pues va a ver los hechos. Pero el que persiste en su necedad, no va a ver con claridad, aun cuando se lo pongas enfrente. Y es lo que estaba sucediendo con ellos. Oye, ¿qué querían? El Señor lo hizo todo. O sea, ¿qué no hizo el Señor? Lo hizo todo. Y ellos, por más, nosotros nos sorprendemos cuando de repente hacemos un convivio y al final las hermanas que llegan a traer dicen, hermano, me sorprendí, pensábamos que no iba a alcanzar. O sea, generalmente sucede, ¿no? Hasta hay sobra y hay abundancia. ¿Te imaginas 5,000 sin contar mujeres y niños? Y échale, todavía siempre ha habido más mujeres seguidoras del Señor que hombres. Entonces, eso era un número incalculable. Entonces, era un milagro, o sea, Jesús lo hizo todo. Y a pesar de que lo vieron todo eso, no estaba dispuesto su corazón a hacer. Por eso para ellos eran cosas oscuras. Eran oscuras para aquellos que estaban cegados en aceptar que Jesús era el Mesías. ¿Por qué estaban cegados en pensar que Jesús era el Mesías? Por lo que hace rato les decía. Ellos tenían una idea firme acerca de su reinado, bueno, del reino y del rey. Pero una idea de que ellos mismos estaban esperando. No algo que no se conformaba a lo que estaban viendo a través de Jesucristo. Por eso es que ellos miraban, pero en realidad no veían. Oían, pero no entendían lo que escuchaban. Entonces, ¿cuál era el propósito? Podemos decir que entonces las parábolas tienen un doble propósito. ¿Cuáles son? Bueno, el primero es esconder la verdad para los que se consideraban justos a sí mismos. Hay mucha gente que se considera justa a sí misma. Y lo vemos con los fariseos y los saduceos. Cuando ellos dijeron, estás diciendo que entonces nosotros también estamos equivocados, ¿no? Ellos constantemente, hay un texto que el Señor les está hablando a unos, no me recuerdo bien del texto, pero la finalidad es de que los fariseos siempre consideraban justos. Incluso en Lucas, cuando habla de la parábola del publicano y el fariseo, él dice, la parábola comienza diciendo, y les dijo esto a algunos que se consideraban a sí mismos como justos. ¿De quién? Del fariseo. O sea, para ellos se escondía la verdad. Pero para los que no se consideraban que era lo opuesto, pues la verdad se les iba a revelar. Aquellos que tenían hambre y sed de justicia. Como dice ahí en Mateo 11, 25 al 26. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Ahora, quiero que vean lo siguiente. Nosotros estamos estudiando que las parábolas tienen dos propósitos. Las parábolas son claras para el que esté dispuesto a entender y a someterse a la voluntad de Dios, ¿no? A su yugo. Pero también se oscurece para aquellos que de alguna manera persisten en ser rebeldes. Es lo mismo que sucede aquí en la iglesia en la actualidad y en cualquier iglesia. O sea, hay gente que de alguna manera tú predicas y salen como, entendí esto. Y hay una, corrigen, ¿no? Pero hay otros que de alguna manera entran y salen como llegaron. ¿Por qué? Porque no están dispuestos. Y ese es el propósito de la parábola, ser oscuro para algunos
y ser claro para el que está dispuesto en su corazón. Entonces, ¿se acuerdan de la parábola del sembrador que menciona ahí? De hecho, es la primera que menciona en Mateo 13. Si ustedes miran, en la parábola del sembrador solamente hay una variante, y esa variante es el corazón. ¿Por qué? Porque es un mismo sembrador, una misma semilla, pero es diferente tierra. Y la tierra representa el corazón. Entonces, ¿cuál es la variante? La variante es de que llegan a la iglesia, hay muchos corazones con disposición diferente, y hay unos donde la palabra cae, crece y da fruto, y hay otros que vienen las aves y se lo comen. Crece la hierba mala y ahoga. ¿Por qué? Porque sus ideas están en otras cosas. Sus ideas están en el mundo todavía, en querer hacer, en querer construir, en cosas así, ¿no? O otros, sus planes están en otro lugar, no están precisamente en, como dice Colosenses 3:1, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y ese es el caso, la disposición de que hay en el corazón. Ahora, ¿cómo definimos parábola? Hace rato les dije, ¿qué es una parábola? La parábola es un relato de un acontecimiento ficticio que nos permite transmitir un mensaje con un contenido moral o espiritual, pero es a través de una analogía. Miren, ahí tienen una imagen, una higuera. Israel es comparado con la higuera. Hay otra parábola que es donde el Señor dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. ¿Qué es lo que hace una parábola? Una parábola transmite un mensaje. Un mensaje, y el propósito de la parábola al final es algo didáctico. O sea, trae una enseñanza basado en algo que es verosímil, algo que es real, algo que es verdadero. Entonces, fíjense cómo una parábola a la larga se usa a través de una analogía, una comparación que vimos en Mateo 12:43, acerca del, 12:43, acerca del Espíritu. ¿A qué compararé a esta generación? Esta generación es como esto. ¿Qué es lo que quiere dar? Transmitir un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que el estado en el que está peor. ¿Por qué? Porque rechazaron rotundamente el mensaje de Dios, la revelación del Señor. Y al rechazar la revelación del Señor y no aceptarla, obviamente el estado viene a ser peor que en el que estaba, ¿no? Entonces, eso es una parábola. De hecho, hay eso de Mateo 12:43 es una parábola, ¿no? Si alguno puede ahí mirar unos comentarios, van a ver que lo manejan como una parábola, la parábola del espíritu inmundo. Entonces, esto es lo que es una parábola. ¿Qué encontramos en Mateo 13? En Mateo 13 encontramos que las parábolas tienen dos divisiones. En Mateo 13, hablando en Mateo 13. Las parábolas están divididas en dos secciones. Ahora, la mecánica que van a empezar ustedes a ver en pantalla es, vamos de alguna manera seguir todo el capítulo 13 y para que quede claro, veamos el corte. O sea, ¿a qué me refiero con el corte? La transición entre una división y la otra división. Para que nosotros veamos cuando leamos, pongamos nuestra mirada siempre en lo que estamos leyendo, en ese cambio de palabras. Se les llama palabras conectivas. No sé si se acuerdan al inicio que estábamos dando una hermenéutica un poco avanzada, donde decíamos que hay palabras conectivas porque unen una idea con otra idea. Y vamos a ver cómo ahorita esas palabras tienen mucho que ver. Entonces vamos a comenzar leyendo Mateo 13 del 1 al 3. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas. Una de las cosas que necesitamos ver es preguntarle al texto. ¿Qué es lo que vamos a preguntarle al texto? ¿A quién le está hablando Jesús? A la gente. Ahora, quiero que consideren eso. ¿A quién le está hablando Jesús? A la gente. Jesús se sienta en una barca, la gente estaba en la playa y les habló por parábolas. ¿A quién les dirige la parábola?
a la gente. Tengan en mente. ¿Qué implica esto? Que la primer división de las parábolas va dirigida a las multitudes. Las primeras 4 parábolas que encontramos, que es la parábola del sembrador, que comienza en el versículo 3 precisamente y termina en el 9, va dirigida a las multitudes. La parábola del trigo y la cizaña, que es del 24 al 30, va dirigido también a las multitudes. La parábola del grano de mostaza, la parábola de la levadura, todas esas 4 parábolas van dirigidas a las multitudes. Vean la secuencia del versículo 3 al 9, del 24 al 30, del 31 al 32 y después versículo 33. ¿Qué sucede en el versículo 34? Vean lo que dice. Todo esto habló Jesús por parábolas. ¿A quién? A la gente. Todavía se remarca. Y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y a partir de aquí comienzan las siguientes parábolas, pero ya su audiencia ya no es la gente, su audiencia ahora son sus discípulos. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el capítulo 13? A grandes rasgos, vemos que estas parábolas están divididas en 2 secciones. La primera sección, que son las primeras 4 parábolas que tienen aquí, van dirigidas a las multitudes, y la segunda sección van dirigidas a los discípulos. La parábola del tesoro escondido, parábola de la perla de gran valor, de la red y del dueño de la casa. Ahora, ¿qué implica todo eso que estamos estudiando el día de hoy? Todo lo que estamos viendo el día de hoy sirve como herramienta en el momento de interpretar un texto. Nosotros no estamos interpretando textos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Viendo el bosquejo, viendo qué significa, qué dice, qué dirección toma, de qué se trata. ¿Por qué? Porque una vez de aquí, tú ya puedes partir a hacer tu bosquejo para dar una enseñanza. Cuando conectas el texto que estás viendo y que vas a estudiar, no lo aíslas de su contexto y te avientas un desorden en tu enseñanza, ¿no? Cosas que no tienen que ver. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo les dije la semana pasada, acá a estas alturas, tú en tu mente ya deberías por lo menos de tener organizado el bosquejo hasta donde vamos. Por ejemplo, si te dicen, si tú vas a por ejemplo, a una iglesia, y te empiezan a hablar, no sé, a lo mejor de, ¿qué les diré? No tengo idea, un ejemplo así. Bueno, de cualquier tema de Mateo, de los primeros capítulos, ¿no? Supongamos ahorita de la parábola del que leímos ahorita de 12:43, del espíritu inmundo. Y de repente te avienta todo un sermonazo del demonio. Tú ya en tu mente dices, se salió del contexto, porque el contexto no es de demonios. El contexto es de que está comparando a esa generación con el estado de una persona. Pero no sirve ese texto para aventarte algo de demonios. Sí hay en la Biblia, pero no necesariamente ese. Que es lo que también aquí ya cuando avancemos vamos a ver esta parte de los demonios. Yo sí creo en los demonios, yo he visto, además, yo vi una vez uno. Yo vi. No, de verdad que sí, fíjense, yo andaba en malos pasos en ese entonces. Fue cuando un día me dijeron, ¿en qué momento te corrompiste? ¿No? Yo empecé como que a reflexionar, dije, no, pues, y justo fue cuando nos vamos alejando del Señor, ¿no? Y un día yo estaba acostado y sentí una mirada, de esas miradas fíjense, mi sueño es profundo, ¿no? Sí me llego a levantar por cualquier cosa, pero estoy dormido y de repente siento una mirada, pero profunda. Y yo me quedé así como que, yo estaba así tapado, ¿no? Y yo sentí una mirada y en eso dije, y me hizo despertar, fíjate, primero en mi sueño, es como cuando vamos regresando, ¿no? De tu sueño que estás así como que dormido. De repente era tanto la mirada tan pesada que cuando abrí los ojos y todavía seguía así, y ya era consciente de que, bueno, ya desperté, estoy aquí, ¿no? Yo ya era consciente de las cosas externas. Yo seguía sintiendo la mirada que estaba
en la, donde estaban mis pies, ¿no? Estaba ahora sí que enfrente de mi cama ahí. Yo sentía una presencia ahí y algo que me miraba. Y entonces yo me quedé así y dije, algo me está viendo. Dije, algo está ahí. Dije, no voy a levantar la cobija, no, algo está ahí. Y en eso dije, me voy a armar de valor. Y cuando lo hago así, hermanos, miren, no tenía forma. Era todo oscuro, pero dentro de la oscuridad yo vi algo todavía más oscuro que la misma oscuridad que sobresalía. No tenía forma, pero sí tenía dos bolas que representaban sus ojos, que estaban como de llamas y me estaban mirando fijamente. Y yo me quedé así, dije, hijo, ¿no? Y me acordé cuando necio, ¿no? Esta noche, ven a pedir tu alma. Y mire, hermanos, así como vi, se fue, ¿no? O sea, yo he visto cosas así, cosas de niños de 5 o 6 años sobre una mesa, todos así, miren, no sé, trabados, ¿no? Levitando, cosas. Allá ponían unas mamparas como las que poníamos aquí, pero de madera, grandotas. Miren, para levantar esas cosas, eran varios hombres para ponerlo y eran fijadas al piso. O sea, para mover eso estaba muy cañón. Llegó uno de Veracruz, de allá de Catemaco, donde según era lo duro de la brujería. Pues miren, empezó a los gritos, un alarido, y esa mampara, o salió volando así, 2, 3 metros afuera. Y salió el hombre corriendo en medio de todos así, y atrás un viejito detrás de él, que iba a ministrar, que lo vio y se fue detrás de él a ministrarlo. O sea, sí hay cosas así, pero cuando tú te pones y miras la predicación y te toman ese texto, tú ya sabes que se salió del contexto. Cuando tú miras Mateo 7, por ejemplo, y dice, no, está prohibido juzgar, pero tú ya entiendes el contexto, tú sabes que se salió del contexto. ¿Por qué? Porque si tomamos un texto y lo aislamos de su contexto, la palabra contexto significa entretejer. ¿Qué quiere decir eso? ¿Has visto cuando alguien está tejiendo cómo todo va unido? Todo lo que va unido tiene forma, pero todo lo que ya está desgarrado, pues ya no tiene forma de nada. Y cuando leemos la Biblia, entonces tiene una forma. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros estudiando en la escuela bíblica? Nos estamos interpretando. Te estamos dando herramientas para que tú interpretes en tu estudio personal. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede, yo he visto hermanos que de alguna manera cursaron por hermenéutica, hicieron esto y el otro, pero a la hora de la enseñanza se les olvidó la hermenéutica. Entonces, oye, pues entonces, ¿de qué se trató eso? La hermenéutica no nada más es algo que fuiste a la escuela y aprendiste y ya no. Si tú no la aplicas, hay cosas que deben ser fundamentales y deben de estar de memoria. Una de esas son lo que es la hermenéutica. ¿Por qué? Porque ya en el momento de estudiar, ya lo procesas en automático, ya no tienes que ir al apunte, ya es en automático. Igual, el bosquejo, cuando tú tienes una idea, no necesariamente te lo tienes que aprender así de memoria. Y estos acontecimientos pasaron en Mateo 12 y 13, no. Pero tener una idea por lo menos vaga y entendible de lo que es Mateo, para que en el momento que tú vayas, asistas o escuches, no te vayas con la finta, sino digas, no, en el contexto implica esto. No podemos aislarlo de todo el evangelio de Mateo. Entonces, pues sí es necesario de alguna forma pues ponernos ahí las pilas. Por esa razón, vuelvo a aclarar, no estamos estudiando versículo por versículo, solamente estamos dando las herramientas del bosquejo, su significado, hacia qué apuntaba, al grandes rasgos. Y ya de ahí, bueno, pues conforme vayamos avanzando, vamos teniendo más herramientas. Bueno, es todo por el día de hoy, hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos primeramente la próxima semana.